Pues al momento pues hemos visto la problemática a la cual pues nos podemos nosotros enfrentar en relación al manejo de un paciente para poderlo transfundir. Debemos de considerar, como mencionaba yo antes de presentar al doctor Uribe, pues las cuestiones éticas que nos deben de regir y que ya habló él mismo sobre esto, pero además también debemos de respetar o no las creencias de este tipo de personas. Ante ciertas situaciones, yo en lo personal que trabajo en un hospital de urgencias de traumatología, me enfrenté a la situación precisamente de un paciente con abundante sangrado y el cual nos exoneraba de la responsabilidad legal, supuestamente, de que no quería él que lo transfundiéramos. Y nos hablaba precisamente sobre los capítulos o versículos de la Biblia y nos invitaba a leerla. Ahora bien, nosotros sabemos que ante estas situaciones en hospitales de ese tipo, que fue por una herida por proyectil de arma de fuego con lesión vascular, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué nos rige? Sobre todo en las cuestiones legales. ¿Tenemos o no que pasar ese paciente a quirófano? ¿Debemos o no debemos de transfundirlo? ¿Debemos o no de respetar precisamente su creencia religiosa? Les repito, en los hospitales de lo que vienen siendo traumatología, sabemos que este tipo de lesiones se siguen por oficio y por lo tanto, ¿qué sucedería si nosotros no transfundimos a ese paciente y lo requería? ¿A quién van a echarle la culpa de la muerte del paciente si es que fallece? ¿Al que le disparó o a nosotros como anestesiólogos o a los cirujanos o a los urgenciólogos o al equipo médico que estaba dando el tratamiento a este tipo de pacientes? Por lo tanto, pues vamos a continuar, sobre todo como preámbulo a esta situación, de los aspectos legales en transfusión sanguínea, al cual invitamos al licenciado Gerardo Martínez Ortiz, quien fue apoderado legal del ISSSTE en quejas médicas, ha impartido el curso de responsabilidad jurídica del profesional en medicina y actualmente es litigante. El licenciado pues, nos va a hablar lo que son los aspectos legales en transfusión sanguínea. Bien, buenas noches a todos. Por lo que veo, un poquito nos cambia la idea que viene planteando la ley en general a las situaciones médico-legales, con lo que nos manifestó el doctor Ayala respecto a la nueva normatividad que pretende lanzar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con respecto a los pacientes que requieren de transfusiones sanguíneas. Yo puedo decirles que hasta lo poco que logré entender es que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se está extendiendo en sus funciones, ya que solo es un organismo de conciliación y el cual puede en un momento dado presentar algunos aspectos que pudieran ser valorados, pero de ninguna manera pudieran sus opiniones rebasar lo que es la normatividad federal. La normatividad federal, recordemos que es la Constitución en primer lugar, de la cual va a emanar la Ley General de Salud, que es en la que se plasma la situación de la vida diaria de los médicos. Posterior a la Ley General de Salud vamos a tener lo que es el reglamento de esa Ley General de Salud, y que evidentemente con estas nuevas teorías que están pretendiendo hacer valer estas comisiones, tanto de derechos humanos como la CONAMED, son violatorias flagrantes de la propia Constitución y de los derechos de los médicos, ya que los médicos definitivamente deben de regirse por lo que es la Ley General de Salud y no por condiciones externas. Si bien es cierto que existen algunas normas en las cuales podemos considerar que están inmiscuido el actuar del médico en este aspecto, que son la norma 170 para la práctica de la anestesiología por la especialidad que ustedes tienen, para la disposición de sangre humana y sus derivados, que es la 03, y la 168, que es la del expediente clínico.
Es de vital importancia recordar que la norma 168 de la integración del expediente clínico fue la que causó pues un boom en lo que es la atención del paciente. ¿Por qué es un boom? Bueno, porque nos pone reglas con las cuales debemos de integrar esos expedientes, y esos expedientes finalmente son y serán toda la vida la prueba toral en la defensa de cualquier profesional de la medicina, ya que en ella vamos a plasmar, en este expediente vamos a plasmar todos los acontecimientos ocurridos durante la práctica médica sobre un paciente en particular. En ese expediente podemos plasmar precisamente el hecho de que una persona no desea ser transfundida y las razones por las cuales no desea esa transfusión. Otra de las cosas que podemos plasmar en ese expediente clínico precisamente es el consentimiento informado y todos los aspectos que rodean este consentimiento en cuanto a la actividad del profesional de la medicina, que obviamente tiene la obligación de informarle cuál es el tratamiento, pronóstico, plan de tratamiento y las posibles consecuencias que pudieran haber de esa atención médica. Con respecto a esto, obviamente, la transfusión sanguínea en algunos de los casos resulta de gran relevancia. Tenemos que dentro de la integración del expediente clínico nos obliga de alguna manera a que los aspectos de la norma oficial de anestesiología, como es la evaluación preanestésica que debe de hacer el profesional de esta rama, los exámenes de gabinete esenciales que se le deberían de practicar, tanto los exámenes de laboratorio y la carta de consentimiento bajo información deban estar precisamente bien determinadas dentro del expediente clínico. Y podemos decir que dentro de los exámenes de laboratorio, conforme a la norma 03 SSA 1993, no, perdón, la 168, nos dice el punto 4.2 que la evaluación paranestésica es el protocolo de estudio que permite establecer el estado físico y la historia médica que conlleva el establecimiento de un plan anestesiólogo que de acuerdo al análisis del médico es lo que corresponde a cada paciente. Bueno, en este aspecto podemos señalar que es el elemento inicial con el cual el médico anestesiólogo debe de atender a este tipo de pacientes, ya que si sus condiciones generales no permiten en un momento dado soslayar la obligatoriedad de poner una transfusión sanguínea, el médico, conforme a la Ley General de Salud, tiene la obligación de salvaguardar la vida porque es el bien jurídico tutelado que más protege la normatividad jurídica. Por lo tanto, si el médico, por circunstancias de idiosincrasia del paciente, de cultura y demás, optare por no transfundir al paciente cuando era necesario, es responsable ante la ley porque la Ley General de Salud establece la obligatoriedad de salvaguardar la vida utilizando todos los medios que estén a su alcance para lograr ese objetivo. Luego entonces, el que el paciente en un momento dado considere o por su religión considere que no va a autorizar esa transfusión es obviamente contrario a la normatividad y por lo tanto el médico está obligado a hacer caso omiso a dicha cultura y ceñirse a lo que establece la normatividad legal. Bien, aquí tenemos que precisamente el punto 5 de esta norma nos establece que el médico tiene una libertad prescriptiva. ¿Qué implica la libertad prescriptiva para el médico? El médico es el que va a decidir qué es lo que más le conviene a ese paciente para que recupere la salud.
Nada más que en cuanto a la transfusión sanguínea, cuando hay una negatividad por este tipo de pacientes, sí es aconsejable que el médico primeramente lo comente con su jefe de servicios u otros especialistas de la materia, para obviamente llegar a un consenso de cuán alto puede ser el riesgo en no transfundir a un paciente de urgencia, por ejemplo, o incluso a un paciente que en un momento dado es de una cirugía electiva, que puede en un momento dado haberse negado a la transfusión y que el médico, bajo esas circunstancias, conforme al artículo 49 del reglamento de la Ley General de Salud, dice que el usuario deberá sujetarse a las disposiciones de las instituciones prestadoras de servicio de la atención médica en relación al uso, conservación y demás de situaciones de atención médica, ¿sí? Este artículo nos habla de algunos otros aspectos en general de los hospitales, pero lo esencial es que el paciente tiene que sujetarse a las políticas de la institución donde se va a atender. Y aquí es donde viene el binomio de la atención privada oponible a la atención pública. Como bien lo decía el doctor Ayala, en las instituciones de salud pública y conforme al criterio nuevo que quiere manejar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estas instituciones de salud pública, llámese Seguro Social, Secretaría de Salud, ISSSTE, van a acogerse a esas opiniones sin importarles de fondo la situación del médico como persona, como facultativo de la medicina. ¿Por qué? Bueno, pues porque bien lo decía el doctor, si no pueden atenderlo en segundo nivel, pues trasládenlo a un tercer nivel donde posiblemente pueden darle la atención sin que tengan que utilizar la transfusión sanguínea. ¿Qué va a ocurrir con el médico? Pues el médico tendrá que acogerse a las directrices que señale la institución cuando la ley nos establece que el paciente es el que se debe de acoger a las directrices que marque la institución. Ahora le están cambiando las cosas. Ahora el médico tendrá que hacer lo que el paciente diga. Y bajo estas circunstancias y la carencia de recursos con que cuentan estas famosas instituciones, lo único que van a encontrar es que los médicos van a tener mayor cantidad de problemas. Si lo transfundieron, malo. Si no lo transfundieron, peor. Porque no estamos hablando de que simplemente la institución les va a aplicar una sanción. Estamos hablando de que posiblemente el Ministerio Público del Fuero Común les va a fincar responsabilidad por el daño ocasionado a ese paciente, ya sea físico, ya sea porque falleció, y las penas van a variar en base al grado de responsabilidad que tenga cada uno de los médicos. Y finalmente puede aplicarse un punto muy particular de la Ley General de Salud que se conoce como capítulo de delitos especiales, en donde la Procuraduría General de la República puede iniciar un procedimiento conjuntamente con el que está haciendo el del fuero común para sancionarlo por el delito y quitarle la cédula profesional, ya sea por un tiempo igual al tiempo de la pena que le sea aplicada al médico, o sea definitivamente. Por eso es que en alguna ocasión que platiqué yo con el doctor Ayala, le dije, bueno, aquí depende de las asociaciones, de los grupos que en un momento dado puedan hacerse oír, hacer eco para proteger sus derechos. Si ustedes no actúan en beneficio del interés del gremio médico, nadie lo va a hacer. Ahí tienen a la actuación de la famosa CONAMED actualmente. Yo creo que posiblemente en algunas ocasiones reconoce la no responsabilidad del médico, pero generalmente los lleva a un camino en donde el médico tiene que sufrirle
para poder determinar o probar su no responsabilidad. Tenemos que en la actualidad, con algunas reformas que se hicieron hace unos 3, 4 años, la comisión, desde el momento que el médico pisa las oficinas de la comisión, desde ese momento lo hacen firmar un convenio en el cual el médico se somete, primera instancia, conciliación. Ah, no hubo conciliación, bueno, pues entonces te vas a arbitraje, que nuestros árbitros decidan si hay o no responsabilidad. Y por desgracia, para el médico, si el médico sale responsable, el paciente puede pedir que se publique ese laudo arbitral. Si el médico demuestra su inocencia, lo que ocurre es que ni las gracias le dan al médico, que se dé por bien servido con que no lo hayan sancionado o no le hayan dado vista al Ministerio Público por alguna circunstancia, como lo ha hecho en alguna ocasión la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ok, de acuerdo a la norma 170, nos encontramos que el punto 13 de esta norma nos dice que los criterios para trasladar un paciente de quirófano a sala de recuperación es facultad exclusiva del anestesiólogo, quien va a determinar si el paciente está en condiciones de ser trasladado. Y vemos como punto 13.1 que deberá haber concluido el procedimiento anestésico. Efectivamente, deberá estar el médico hasta que el paciente haya despertado de esa anestesia. Deberá verificar que no haya evidencia de sangrado activo o anormal. Estos 3 puntos son importantísimos porque, por desgracia, en algunas o en las instituciones generalmente, pues ya se acabó mi turno, yo me retiro y el que venga, pues a ver cómo le va. El paciente es el que queda en alguna etapa, pudiera ser crítica, y creo yo que en el caso de los pacientes que no aceptan las transfusiones y que por el tiempo puede ser valioso, si el médico no se da cuenta en un momento que hay por ahí algún sangrado activo, pues el paciente se puede ir, porque aparte de la cantidad que pueda perder en la cirugía, que no fue necesario transfundirlo, pero si está por ahí el sangrado activo, en poco tiempo pudieran tener mayores problemas. Y ahí quien va a ser el responsable es precisamente el médico que tenía a su cargo ese paciente al momento de mandarlo de sala de recuperación a su cama, si no se vigiló esa situación. Yo recuerdo que hace muchos años tuve un caso práctico donde un paciente es donador de un órgano vital para su padre, salvan al señor y el donador se muere, porque nadie se fijó que tenía un sangrado activo, y al otro día que que le pasaron la visita, pues ya el señor ya había entregado su alma al Creador. Obviamente ahí la responsabilidad no solo se la fincaron al médico, en este caso tratante, que fue el cirujano, que no cerró adecuadamente los vasos, sino al anestesiólogo, que no vigiló precisamente la evolución de ese paciente. Dentro de esta norma 170, podemos decir que es de aplicación para todos los sectores. Aquí no hay de que el sector privado no la aplica, es obligatoria para el sector privado y público. Y también nos prevé algunas circunstancias que podíamos considerar antes de lo que nos comenta el doctor Ayala. Era una posibilidad para el médico tratante de tener algunos argumentos para poder atender a esos pacientes que no aceptan las transfusiones. Y la ley no lo establece, porque la norma oficial es parte de la ley. ¿Por qué es parte de la ley? Porque emana del reglamento de la Ley General de Salud. Y nos hablaba de la transfusión autóloga, depósito previo. En algunos casos de los que no son pacientes con ese tipo de problemas, podemos considerar que es una de las mejores opciones o soluciones, ya que debido a la gran cantidad de problemas de transfusiones contaminadas, pues algunos prefieren hacerse esa transfusión, donar su sangre primero, se almacena y posteriormente, cuando tienen alguna atención médica o sería el momento de la cirugía, se les aplica su propia sangre.
También otra de las posibilidades que maneja esta norma es la hemodisolución preoperatoria, pero que también, por lo que nos comentó el doctor Ayala, es una de las negativas que presentan estos testigos de Jehová, igual a los rescates celulares. Por lo que no queda más que decirles que es decisión única y exclusivamente del médico tratante el tomar la obligación de salvar la vida. ¿Cómo? Si es necesario transfundir al paciente, se transfunde, con o sin autorización, con o sin consentimiento informado, ya que de acuerdo a un criterio que en un momento dado estableció la propia Procuraduría General de la República, en un caso práctico determinó que debían existir dos aspectos importantes para transfundir a un paciente. Primero, la necesidad de hacer esa transfusión, pero además debería de existir urgencia para que el médico tratante pudiera transfundir a un paciente aún sin su consentimiento ni de ningún otro familiar. El caso que nos planteaba el doctor hace un ratito nos establece precisamente esa situación. ¿Qué ocurre con ese paciente que que tiene una herida de bala, que tiene problemas de haberse perforado alguna aorta, alguna vena, algo? Si los médicos tratantes no actúan en ese momento y lo transfunden y el paciente llega a morir, el Ministerio Público, a la hora de determinar responsabilidad, va a buscar cuál fue la causa de la muerte. Y no necesariamente la causa de la muerte fue el impacto de bala, sino la causa de la muerte puede ser el haberse desangrado. Luego entonces a quien se le va a fincar responsabilidad por el fallecimiento de ese paciente es al médico tratante, por no haber aplicado lo que dice la Ley General de Salud de agotar todos los recursos a su alcance para salvaguardar la vida del paciente. En la Ley General de Salud, como podemos ver, su reglamento nos establece algunos delitos por negativa de atención. A esto es a lo que podemos entender precisamente la negativa de atención, cuando el médico sin justa causa se negare a atender al paciente, llámese testigo de Jehová o de cualquier religión, y que en un momento dado dicho médico, al tomar la decisión de no transfundir al paciente, está incurriendo en una negativa de atención, y lo que le da responsabilidad. Y las consecuencias son que si se produce daño, se puede imponer además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. El artículo 29 nos señala precisamente la carta de consentimiento informado. Podemos decir que son las raíces de lo que ahora conocemos como carta de consentimiento informado, porque es la obligación a proporcionar información completa al paciente, todas las circunstancias que pueden existir en cuanto a su atención, y una vez enterado el paciente deberá firmar su autorización. El artículo 81, que aquí resulta de relevancia, y disculpen que me salte el 49, es cuando el paciente está imposibilitado para dar esa autorización. ¿Quiénes pueden dar la autorización? En el caso de los mayores, puede ser la esposa, un familiar cercano, alguien que lo conozca, que lo haya acompañado, y en el caso de los menores solo existe los padres o tutores legales. Nadie más puede dar autorización. Y como ya les hablaba, en el artículo 82 de la Ley General de Salud también nos habla de la necesidad y de la urgencia para poder transfundir a un paciente. Y eso es todo por mi parte.
Vamos a continuar con el siguiente tema, el cual pues también es importante considerar lo que son los aspectos éticos, los aspectos morales. Y aquí pues obviamente vamos a considerar tanto la ética médica dentro de esa gran deontología que nosotros debemos de basarnos, así como también lo que viene siendo la ética o la moral por parte de este tipo de religiones. Entonces, para esto nos va a hablar el doctor Humberto Uribe Velázquez, anestesiólogo del Hospital General de México de la Secretaría de Salud, miembro del Comité de Peritos del Colegio Mexicano de Anestesiología y secretario de la Sociedad Mexicana de Medicina Legal y Forense. Gracias, doctor. Bueno, después de esta brillante exposición del doctor Ayala, pues yo creo que ya me debo de retirar, ¿no? Pero bien, vamos a hablar en forma general algunas situaciones de tipo ético, ya que el tema es ética y transfusión sanguínea. Bien, la ética médica tradicional, y espero no decepcionar a algunos, ¿verdad? Se entiende el marco ético normativo que tiene su origen en un texto anónimo griego antiguo conocido como juramento hipocrático, por el cual una secta de sacerdotes médicos se comprometían ante sus dioses de la medicina y de la salud a cumplir con los preceptos ahí escritos. Dicho marco ético influyó en la formulación de códigos éticos médicos contemporáneos. Esto quiere decir que Hipócrates no escribió el juramento hipocrático. Cada día los investigadores están encontrando evidencias, ni siquiera hay evidencias de que él lo haya escrito, que se haya llevado en esa época, ¿verdad? Y además no formaba parte del corpus hipocrático que fue escrito después, 400 años, durante 400, 500 años, hasta la época de Galeno. La cosmovisión griega, bien, antes que eso, hay que entender lo que era la cosmovisión griega. Para los griegos el universo era unitario y armónico al que pertenecía el hombre sano. La enfermedad era causa de desorden, el paciente un individuo desordenado, éticamente inmoral, y por lo tanto su entendimiento estaba alterado. El paciente era un infirmus, un falto de firmeza, un minusválido físico, psíquico y moral, incapaz por lo tanto de saber qué le convenía para restablecer su salud. Su salud era perdida en buena medida por culpa de él. El médico era considerado un amigo de la sabiduría, muy cercano a la técnica, a la prudencia y a la ciencia. Representaba el orden de la salud, expresaba la verdad, lo bueno y, por qué no, lo bello. Su tarea básica era curar, restaurar las costumbres del paciente, moralizarlo, enseñándolo en qué consistía su bien natural y moral. Por lo tanto, en la información que daba, solo comentaba aquello que colaborara con el tratamiento o bien simple y sencillamente no informaba. Pero a partir de 1947, esta situación del médico y del paciente se estableció y continuó hasta 1947, ¿verdad? Cuando fueron enjuiciados un grupo de gobernadores, de militares, inclusive de médicos, acusados de realizar estos experimentos en prisioneros de guerras en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí surge el código de Nuremberg y de ahí vienen otros códigos que pues no es el caso en este momento revisarlos. Pero veamos qué es el consentimiento informado y lo vamos a leer. Es un acto mediante el cual se proporciona una información detallada y completa al usuario sobre su enfermedad, procedimientos de diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, así como las alternativas, complicaciones, secuelas o riesgos que conllevan dichos procedimientos
para que de una manera autónoma, con plena libertad, consciente, informado y responsable, decida someterse a ello, aceptando los riesgos que esto implica. Yo quiero saber si alguno de los que están aquí hacemos todo esto, ¿verdad? Simple y sencillamente le damos una cartita al pacientito que lo firme, que ponga su huella vegetal y ya se acabó, ¿verdad? Bien, pero ¿qué es la autonomía? Pues se entiende como se entiende la autonomía como la capacidad de autogobierno que le permite a cada quien elegir razonadamente en base a una apreciación personal sobre la posibilidad futura evaluada y sustentada en un sistema propio de valores. Bueno, nadie, de acuerdo a John Stuart Mill, puede ni debe quebrantar la autonomía de nadie, y solo el único propósito sobre el cual el poder puede ser realmente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra sus deseos es para prevenir el daño a otros. ¿Qué significa consciente? Saber perfectamente, que siente, que piensa, que quiere y obra con conocimiento de lo que hace. Por lo tanto, estado consciente es más allá del estado despierto, implica la capacidad de querer y entender el significado de los actos. Bien, entonces, la capacidad de autogobierno que le permite a cada quien elegir razonadamente en base a una apreciación personal sobre las posibilidades futuras y evaluadas y sustentadas en un sistema propio de valores. Por eso, la autonomía debe tener como complemento la libertad, siendo esta la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra o de no obrar, por lo cual es responsable de sus actos. Nadie puede autogobernarse si se le restringe, coarta, soslaya, limite o impide de alguna manera su ejercicio. La autonomía tiene siempre ante sí la frontera que le impone su relación con otras personas, el no causarle perjuicio. Mi libertad, mi autonomía termina frente a no ofender o no causarle daño a otras gentes. A nadie se le puede forzar o llevar a cabo tal o cual acto, aunque sea en opinión de otros lo más sabio o lo más correcto, aunque sea lo mejor o lo más feliz para el paciente. No es suficiente garantía su propio bien físico o moral. Consciente es saber perfectamente que siente, que piensa, que quiere y obra con conocimiento de lo que hace. Estado de conciencia es más allá del estado despierto, implica la capacidad de querer y entender el significado de los actos. Información es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. El derecho, por lo tanto, a la información, el médico debe informar al paciente sobre los riesgos, beneficios y alternativas de diagnóstico, tratamientos y rehabilitación, no en forma de una mera ilustración académica del enfermo, sino es a partir de esta información el que el enfermo puede ejercer el derecho de aceptar o rechazar el tratamiento. Para el médico significa estar obligado a respetar la autonomía del paciente si la ley no señala lo contrario, y lo quiero repetir, si la ley no señala lo contrario. El médico no puede efectuar ningún procedimiento sin obtener el consentimiento del paciente. El paciente tiene el derecho de rechazar el tratamiento. Bien, ¿cómo ha evolucionado el consentimiento informado? Primero, recibió el conocimiento hacia su forma negativa, esto es, hacia el rechazo a cierto procedimiento o práctica médica, principalmente de investigación. Después pasó a la clínica y hoy se lucha para avanzar de admitir como cierto conveniente ascenso lo que el médico propone al disenso del paciente. Pero la relación médico-paciente debe de ser de consenso. El paciente en un futuro ya no será más un sujeto pasivo y dependiente. El paciente debe
interiorizar y manifestar su posición como dueño y señor del destino que elige él mismo en libertad y por el que debe luchar y ejercer sin impedimentos. El consentimiento informado deberá llamarse, por lo tanto, con más propiedad, decisión informada o bajo información. Esto abarca conceptos de aceptación, de rechazo y de selección o elección inclusive entre las diversas propuestas y alternativas de atención a la salud que se le hubiera presentado. Si el paciente tiene derecho a ser tratado sin su consentimiento, si el paciente tiene derecho a no ser tratado sin su consentimiento, también debe existir como contrapartida el derecho a no ser tratado ante la negativa del paciente. Por ende, la salud y vida del enfermo quedará a su entera disponibilidad. Es una forma de respeto ético a lo más íntimo y propio de la persona humana. La renuncia a tratarse no equivale a suicidio o a la eutanasia, expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. Recordamos que el paciente está haciendo uso del principio de autonomía aceptado por la bioética y por muchas legislaciones del mundo, entre ellos Estados Unidos, España, Uruguay, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Para algunos médicos que respetan la voluntad del paciente no significa que estén de acuerdo con el suicidio y la eutanasia. Solo están simplemente de acuerdo en que la función del médico es cuidar o intentar curar al paciente siempre y cuando él lo solicite o permita. Y aquí quiero hacer una invitación a todos a que lean un hermosísimo libro del doctor Pérez Tamayo que se llama Ética Médica Laica, cuyos objetivos son, uno, el médico tener la mayor cantidad de conocimientos médicos, ir a cursos, congresos, reuniones como estas, leer mucho y estudiar mucho. En una palabra, estar muy bien preparado. Segundo, sanar al paciente cuando se puede. Curar al paciente de sus padecimientos, pero siempre acompañar al paciente. Y por último, evitar las muertes prematuras y estúpidas. Por eso, para algunos otros médicos que tienen, u otras gentes que están actualmente en la ética laica y en la ética médica laica, dicen que al respetar su autonomía, es hasta donde el paciente lo permita. Y para esta gente ya no es el papá, el médico, que decidía, como habíamos visto anteriormente, lo que era bueno y malo para el paciente. Por lo tanto, la negativa a las transfusiones de sangre para los testigos de Jehová, yo no soy testigo de Jehová, ¿verdad? Pero no conozco sus dogmas y ante los dogmas no hay discusión, esa es otra situación especial que debemos de tomar, ¿verdad? Tenemos que ser muy respetuosos de algunas situaciones de los pacientes, ¿no? Esto es lo que ellos dicen y ya el doctor Ayala ya dijo muchas cosas de los testigos de Jehová y que pues no tiene caso repetir la que sigue, por favor. ¿Sí? Ya lo dijo el doctor Ayala, ¿sí? Estas son las terapias que ellos aceptan, la que sigue, la última. Los testigos de Jehová, al rechazar las transfusiones de sangre, para algunas gentes, solo están haciendo una elección de tratamiento y de ninguna manera están haciendo uso del derecho a morir, simplemente están ejerciendo el derecho a su autonomía. Pero ya vimos que la autonomía, ¿verdad?, es sin influencias externas. La moral, yo también les pido que lean un poquito, que desempolven sus libros de ética médica, de ética de la preparatoria, donde nos dicen que la moral es una situación externa, inclusive antes de que nazca la persona ya está la moral sobre él, no tiene
capacidad de razonar sobre ella, principalmente si es religiosa, y por eso yo contesto a esto. Los testigos de Jehová estarán realmente libres, pensarán realmente libres, serán autónomos como lo hemos venido presentando en esta plática. Entonces, para terminar, ellos tienen derecho a todo lo que quieran, pero siempre se tendrán que ajustar a las leyes. Y segundo, preguntarse si de verdad son libres o autónomos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Anestesiología les da la más cordial bienvenida y bueno, vamos a iniciar el día de hoy nuestra última sesión que cierra el año académico del 2005 y para iniciar la doctora Hortensia Ayón, secretaria del colegio, les va a leer el acta de la sesión anterior. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a nuestra última sesión de este año. Y bueno, el tema del mes pasado, del día 7 de noviembre, fue estrés en el anestesiólogo, en donde tuvimos una asistencia de 110 colegiados. Y es para nosotros muy grato mencionar los nombres de los nuevos integrantes del Colegio Mexicano de Anestesiología. Y como es conveniente mencionar a cada uno de ellos porque todos van a ser parte importante de nuestro colegio, empezamos con el doctor Ponce Vázquez Lucila Judith, Linares González Luz María, Tinajero Pérez Lorena, Rivera Cuellar Miriam, Amelio Carrillo Gina Beatriz Elena, Macías Miranda Enriqueta, Villegas Bustamante María Luz, Reyes Méndez Almestela, Tobón Nochebuena Ramiro Almaquio, Vázquez Pineda Esther, León López Manuel Antonio, Miranda Vega Evely, Catala Alcántara María, Pacheco Osorio Enrique, García Martínez Armando, Cruz Arteaga Beatriz, Romero Durán Joel Alberto, Valenzo Pérez Felipe, Soto Escalante Laura Carolina, Prudencio Venegas María de Lourdes, Tobar Morales Rubén, Ángeles de la Torre Ronnie Aarón, Rodríguez Martínez María Paula, Portillo Hernández Miguel Ángel, Curi Carán David Mauricio, Cortés Carreto Jesús, Olvera Aldana Miguel Ángel, Alvarado Gil Leticia, González Robles Roberto, Salvador Espinosa de la Garza Ariadna, Sánchez Álvarez Sandra, Adriaga Pedrosa Antonio, Moreno Reyes Patricia, Castorena Arellano Guillermo Alberto, Rodarte Arellano Ninet, Gutiérrez García Areli, Guadarrama Rojas Adolfo, Arriaga Núñez Reinaldo, Juárez Vázquez Erlinda, Martínez Cruz Gloria Dalila, Gilbert Galván Marta Patricia, Medrano Porras Agustín, Galicia Aguinaga Rogelio, Yáñez Tún Diana Guadalupe, Vázquez Repeto José Luis, Díaz Iniestra Eliana, Ramírez Martínez Francisco, Javier Moreno Reyes Patricia, Cervantes Andrade Javier, Vélez Vizcarra Judith Guadalupe, Contreras Benítez Anabel, Rodríguez Salazar Arturo, Vite Flores Mar Isidora, Reyes Guadarrama Juan Daniel, Díaz Mendoza María del Carmen, López Gómez Raúl, Peralta Martínez Teodulo, Meléndez Maldonado Bernardo, de León Orfali María Cruz, Martén Amurrutia Luis Cuauhtémoc, Reyes González José Siquio, Villagrana Ramírez Eliazar, Ruiz Flores Juana, González de Dios Aiza, Martínez Luna Ernesto, Pérez Gómez Maritza. Y como socios residentes, al doctor Piñeiro Zárate Paola, doctora Paola Vanessa, Rodríguez Mercado Sandra Patricia, Vega Sierra Erika, Zúñiga Díaz Brígido, Maldonado Ramírez Blanca Patricia, Briones Prado Silvia Noemí, Perales Pérez Claudia Guadalupe, Genshi Torres Juan Manuel, Valdés Jaramillo Eva Yolanda, Ordóñez Durán Hernando Francisco, Cabrera Morales Andrés, del Luna Flores Juan Antonio y Sánchez Lepe Ramiro. Bienvenidos a nuestro colegio. La sesión del día de hoy versará sobre implicaciones médico-legales en la transfusión sanguínea, pero antes de iniciar nuestra sesión mensual, nuestro presidente, el doctor Carrillo, tiene una información que dar.
Muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en la reunión de delegados, pero los que sí estuvimos, como les digo, detectamos irregularidades muy serias, tanto en el aspecto administrativo, de organización y en el aspecto contable. Y bueno, en relación a esto enviamos ya una carta en la cual hicimos una queja, aunque respetuosa, pero sí muy contundente, en relación a todos estos aspectos. Esto en una sesión extraordinaria se los comentaremos, pero sí es importante que estén enterados de estas irregularidades que suceden en la Federación Mexicana de Anestesiología. Y el otro punto es que en esa misma sesión de delegados se hizo una votación en relación a ver la cuota del año entrante. El Colegio Mexicano de Anestesiología defendió la cuota que estaba vigente hasta este año, que era de 300 pesos, pero bueno, ahí mayoritearon la votación y quedó en 600 pesos la cuota. Entonces, todos aquellos que quieran formar parte de la Federación Mexicana de Anestesiología van a tener que pagar para el año siguiente 600 pesos. Luego, por más que tratamos de defender ese punto, pues nos ganaron por mayoría. Y el otro aspecto importante es que, como ustedes saben, desde la sesión pasada, esta sesión en la que estamos está saliendo en Internet en tiempo real y bueno, ya se hizo una invitación a todos los colegios de nuestro país y todos los colegios o la mayoría se les hizo una atenta invitación y van a conectarse, ahorita nos están viendo en muchas partes del país, oyendo la conferencia y además mediante el chat que tenemos también conectado van a estar haciendo preguntas interactivas con los integrantes del simposio del día de hoy. Entonces es un gran logro porque no nada más estamos los que oyendo aquí en este recinto, sino que en muchas partes de nuestro país y aún fuera del país pueden conectarse y tener acceso a lo que estamos oyendo en este día. Eso también es muy importante porque eso está abriendo y está dando a conocer lo que el Colegio Mexicano de Anestesiología está haciendo en el aspecto educacional. Estos son puntos importantes que les quería hacer notar. Otro punto, porque es la sesión final del año académico, al final de ella en el descanso que vamos a tener y en el abigu que vamos a tomar, vamos a hacer la rifa de algunas cosas y eso, bueno, lo van a ver hasta que estemos ahí. Entonces los invito para que acabando la sesión nos acompañen para que estén en la rifa de fin de año. Y bueno, ya sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Jaime Rivera, quien es el coordinador de la sesión del día de hoy, de un tema muy importante y que cada vez más está impactando a los anestesiólogos. Jaime. Bien, pues buenas noches a todos. Gracias, doctor Carrillo, doctora Ayón y doctor Silva. Considero yo que este tema que elegimos precisamente para fin de año va muy relacionado con las fiestas que se celebran en esta época. Aunque probablemente algunas personas no celebren estas fiestas, pero pueden verse involucrados en situaciones de urgencia en las cuales puedan tener que recibir alguna transfusión sanguínea. Por eso el tema de implicaciones médico-legales en transfusión sanguínea. Nosotros sabemos que hay ciertas situaciones, sobre todo en cuestiones religiosas, en las cuales no se aceptan una transfusión. Por lo tanto, hemos de considerar precisamente el hecho de que sabemos cuándo debemos y podemos transfundir a un paciente, pero a veces nos queda la duda de si debemos o no de transfundir a algún tipo de paciente como tal. Entonces, para esto hemos invitado precisamente a 3 personas, 2 miembros del Colegio Mexicano de Anestesiología y a un licenciado en Derecho, que precisamente conocen mucho sobre esta situación. Para empezar a hablar sobre lo que son los aspectos médicos en transfusión sanguínea, invito al doctor Sergio Ayala Sandoval, es jefe de Servicio de Anestesiología del Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI, coordinador del Comité de Peritos del Colegio Mexicano de Anestesiología y colegiado constituyente. Por favor, doctor. Invito a los ponentes a que pasen a la mesa, por favor, para hacer unos 10 minutos de unas preguntas y respuestas que gusten hacer los compañeros. Doctor Ayala, doctor Uribe, licenciado Ortiz, por favor, si gustan pasar.
Entonces, quisiera que me esclareciera, si no lo transfundo, ¿me va peor? Porque hay un caso, es al respecto de un niño de centro médico que le transfundieron y ahora el médico que le transfundió ya llegó, así como usted lo mencionó, ha corrido el caso y parece que son 8 o 10 años los que lo han condenado. Todavía está obviamente en proceso, pero tiene ese riesgo ese médico, y la única posibilidad para él es que el centro médico tome una patria potestad por 24 horas, me parece que así es el término, y de esa manera autorice que haya sido realizada esa transfusión. Entonces no me queda claro, si me quiere explicar un poco. Yo creo que aquí principalmente son la situación de las políticas institucionales. El médico al transfundirlo no está incurriendo en ningún delito, eso es definitivo. No veo por qué está siendo procesado, salvo que con esa transfusión se haya ocasionado un daño. Habría que determinar cuál fue el daño que se le ocasionó a ese paciente. Ahora bien, si por dicha transfusión que hubiera sido sangre contaminada, tampoco es responsabilidad del médico. Legalmente quien es responsable de la sangre es el banco de sangre, ¿sí? Quien es el que tiene la obligatoriedad de hacer los análisis correspondientes para determinar que es una sangre segura. Y en la actualidad en las instituciones, un médico no puede agarrar sangre de cualquier persona y transfundírsela a un paciente. Generalmente tiene que ir al banco de sangre, el banco de sangre les autoriza esa sangre, y esa es la defensa del médico. Primero, determinar de dónde obtuvo la sangre y cuál fue el daño que se ocasionó para ver quién es responsable, pero no pudiera ser el médico directamente. Ahora, que también depende de quién haya hecho el manejo tanto de la denuncia como de la defensa. Por problemas en el momento en que estábamos en nuestra plática, no sé si pasé o no una diapositiva, ¿sí? Donde dice que algunos países todavía limitan la autonomía y la libertad del paciente a favor de la vida. Son dos valores que hay, el valor a la vida y el valor a la autonomía, y eso hay una situación especial en todo el mundo. En México las leyes están a favor de la vida, por lo tanto, el paciente que transfunde, el médico que transfunde a un paciente para salvaguardar su salud, una función o un órgano, que es una urgencia, ¿verdad? Ese médico está actuando bien, está actuando a favor de la vida. Si y esta es una gran discusión que hay. Si hubiera algún testigo de Jehová, iban a decirnos que ellos estaban a favor de la autonomía, pero el favor de la autonomía está legislado en otros países, por eso lo dije en Estados Unidos, en España y otros lugares, pero aquí en México la primera situación del médico es salvaguardar la vida, a menos que este paciente se haya lesionado porque el médico se haya equivocado, el médico en pasar un grupo sanguíneo IRH distinto y en no haberse fijado en esa situación y haya transfundido al paciente, ¿verdad? Pero si no, si está todo adecuadamente, con grupo sanguíneo, RH, hematocrito, hemoglobina, nombre del donador, etcétera, etcétera, ese médico no tiene por qué recibir una sentencia por algo que hizo bien. Pero de acuerdo a lo que se mencionaba, debemos de recordar que estamos sometidos no solo a las leyes penales, también hay leyes civiles y de tipo administrativo y laboral. Entonces, muy probablemente a lo que se refiera es a una aplicación de tipo laboral o de tipo civil. La necesidad de ser protegido legalmente en forma obligada inicial por el derecho penal. En un orden de ideas, diré yo, había que diferenciar los derechos y deberes internos, que es lo que manejaría las hipótesis, tesis
morales y éticas y los derechos, y las condiciones de derecho externo o lo que marcaría como derecho para los demás. O sea, habría que diferenciar la obligación ética y la obligación jurídica marcada por la ley. La posibilidad de señalar específicamente esa obligatoriedad y la discrepancia que existe para la aplicación dentro de los médicos. ¿Qué hacer? Definitivamente la salvaguarda de la vida. Pero debemos de recordar, mientras no se legisle específicamente para que los testigos de Jehová sean aceptados como tales, impera la ley penal. La definición específica en este caso es la protección a la vida. Debemos de recordar, no somos curadores los médicos, brindamos un servicio y tenemos obligaciones de seguridad, de resultados en algunos casos y de infraestructura o de conocimiento. Entonces, básicamente, poder diferenciar esto, los deberes internos o la obligación ética que tenemos, propia, el libre albedrío, y la libertad que se manejaría por el derecho. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicidades por la exposición y nada más quiero hacer algunos comentarios. Bueno, ahorita en este tema tan controvertido, ¿verdad? Tenemos a la Ley General de Salud, pero bueno, todo esto emana, como lo decía el abogado, de la Constitución, donde están aquí encontronados o están, sí, siendo el artículo primero que nos habla de que todos los mexicanos tenemos derecho a esa ley, ¿no? Pero luego en el artículo cuarto nos dice que tenemos el derecho a la salud. Y en el artículo 28, si no mal recuerdo, nos habla a la capacidad que tienen de culto. Entonces, bueno, ahí es a donde está entredicha la situación donde no se puede resolver. También le quiero hacer un comentario al abogado. Hay otra condición donde los médicos podemos actuar en caso de urgencia, no solamente los familiares, los padres o algún amigo. También, si es de extrema urgencia, se pueden reunir los médicos en ese momento de urgencias y hacer una medicina multidisciplinaria y llegar a un acuerdo. En ese momento se puede también actuar de urgencia y se puede hacer una transfusión o lo que sea necesario para llegar al mejor pronóstico del paciente. Y bueno, ya nada más por último, usted hizo un comentario algo muy bueno que me gustaría que ampliara, porque dijo, bueno, esto depende mucho de lo que ustedes hagan como anestesiólogos, pero a mí me gustaría que nos explicara esta jurisprudencia, qué es lo que nosotros podríamos hacer o en la cual nosotros podríamos actuar. Entonces eso es lo que, la pregunta va encaminado a eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto llegue a jurisprudencia y se pueda legislar a favor de nosotros, ¿no? Bueno, aquí nada más es que en la medida que las asociaciones médicas se vayan uniendo y vayan defendiendo sus derechos, tendrán la posibilidad de cambiar algunas situaciones. En este momento yo considero que la profesión médica es la más perseguida judicialmente. Llámese materia civil, penal, administrativa, laboral, por todos lados les pegan a ustedes. Y si no están conformes con eso, todavía llega la Comisión de Derechos Humanos y dice, no, es que tú violaste sus derechos humanos. Y por lo tanto, institución, aplícale esta sanción, que puede ser una inhabilitación, una destitución o incluso correrlo sin ningún derecho al médico. Esto debe de cambiar en la medida de que los médicos se posesionen en algún momento de las curules políticas con la finalidad de llegar a influir en el criterio de la gente que va a hacer una norma o que va a tratar de modificar una norma. Porque desgraciadamente, como no están presentes los médicos asesorando, por decir algo, a los políticos hacen lo que se les pega la gana y lo que les conviene más. Déjenme decirles que esta cultura del demandismo hacia los médicos surgió meramente como la posibilidad de enriquecer a las aseguradoras. Porque primero las aseguradoras aportaron ciertas cantidades a México para las famosas campañas de salud. Después le dijeron, ¿tú qué estás haciendo para regular la conducta de tus médicos? No, pues nada, crearon una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, empezaron las demandas. ¿Qué hacen ahora las aseguradoras? Pues les venden seguros a los médicos. Entonces, de alguna manera hubo un grupo que se benefició del dolor de los médicos y se sigue beneficiando. Para revertir esta tendencia tiene que haber otro grupo u otros grupos que busquen consolidar
una cultura de la defensa del médico. En alguna ocasión se comentaba en algún simposio de la CONAMED que lo que hace falta es que el médico contrademande. Y es cierto, porque como les decía hace rato, si el médico es responsable, sale a 8 columnas. Pero si demuestra que es inocente, ni las gracias le dan cuando el médico tiene la posibilidad de contrademandar a ese paciente o familiar del paciente que puso en entredicho su buen nombre y prestigio. En el momento que los médicos empiecen a actuar en defensa de sus derechos, en ese momento van a cambiar las cosas. Mientras no lo hagan, va a haber más políticas emanadas de la CONAMED o de alguna otra institución en la cual les impongan más obligaciones a ustedes. En la medida que se dejen que les impongan más obligaciones, siempre van a haber más obligaciones. Pues muchas gracias, licenciado. Desafortunadamente el tiempo, si gustan ahorita les hacen unas preguntas ya en forma personal, sí, pero el tiempo pues nos come, sí, y quiero agradecerles, no se vayan todavía, quiero agradecerles al licenciado Gerardo Martínez Ortiz, al doctor Sergio Ayala Sandoval y al doctor Humberto Uribe Velázquez su gran participación en este simposio, y le dejo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper, y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Jaime. Bueno, ya para terminar la sesión académica desde el día de hoy, bueno, si tienen más preguntas y comentarios, los ponentes van a estar aquí afuera y nos van a acompañar en la merienda para que hagan sus preguntas. Y bueno, el Colegio Mexicano de Anestesiología les agradece el que hayan estado puntualmente durante todas las sesiones de este año. Los invitamos a las sesiones del siguiente año, van a ser sesiones muy interesantes, y el programa científico del año entrante, el doctor Castelazo ya lo tiene debidamente organizado, y en breve lo van a poder consultar en la página de internet de nuestra agrupación. Y el colegio les desea que en estas fiestas navideñas lo pasen lo mejor posible y estén muy felices con sus familiares. Y bueno, y lo que podemos concluir de esta sesión es de que el no conocer la ley no exime las penas y todo lo que podemos traer o podemos echarnos en contra a los médicos. Lo que podemos aprender es de que debemos asesorarnos más, debemos aprender mejor las leyes que nos rigen, y bueno, aquí hay mucha gente joven para que vean a lo que se van a enfrentar en un momento determinado. Así que les agradezco mucho su... ¿Sí, doctor? Mire, si usted gusta, doctor, al final de la sesión, como les decía, puede consultar con el licenciado, el doctor Ayala, y ellos con mucho gusto le pueden atender. Y van a estar aquí todavía un buen rato para que nos acompañen, en el caso que usted quiere ventilar, doctor. Y todo lo que le pueda ayudar el colegio, ya sabe, estamos para servirle. Entonces los invitamos a que pasen a recoger sus constancias. Acuérdense, las constancias y la participación en las sesiones sirve de puntos para la recertificación, y los invitamos a que nos acompañen a la merienda. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Rivera, por la invitación, aunque somos miembros de la casa. Tengo que partir de un punto de vista principal. Todo va en relación al problema de la relación médico-paciente, pero que ahora se tiene que incluir la cuestión legal. Sabemos que la relación médico-paciente es una relación jurídica, pues ambos sujetos, tanto el paciente como el médico, tienen ciertas obligaciones, tienen derechos, tienen libertades y además tienen gravámenes. Los derechos principales, desde luego, según yo lo tenía entendido hasta hace poco, era que lo principal eran los derechos constitucionales, después los legales, luego los contractuales. Según lo que nos está sucediendo ahora,
Se piensa que el universo jurídico del personal y las instituciones se reduce exclusivamente a meras obligaciones. Y se tiene la idea, dijéramos, ciertamente estrecha de pensamiento, de que el único derecho que nos conceden a los médicos es el derecho de curar. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no es posible lograrlo del todo. Los valores jurídicos clásicos, desde luego que son la libertad, la seguridad y la propiedad. Quiero hablar de la libertad. ¿Libertad por qué? Porque tenemos el derecho de tener el ejercicio libre de escoger la profesión que queramos, ¿verdad? Primero nos gustó la profesión de médicos, luego escogimos la especialidad, la hermosa especialidad que tenemos, la hicimos nuestra novia, nuestra esposa, nuestra amante, y desde luego con los sexos podemos voltearlo, pero no quiero decir la frase que dice el señor que habita en la cabaña de los pinos. También tenemos derecho a la libertad prescriptiva, y entre los derechos de los médicos, en el primer punto, precisamente ahí se trata de la libertad prescriptiva, que debe de llenar ciertas condiciones para llevarla adecuadamente. Derecho a la libertad de investigación, siempre y cuando se haga según los acuerdos internacionales. Libertad de pensamiento y libertad de interpretación moral. ¿Qué hace un anestesiólogo cuando por ley tiene que participar, por ejemplo, en un legrado de una mujer que ha sido violada, que ha sido embarazada y que el juez concede el aborto, ¿verdad? Pues tiene derecho ese médico que por su moral podrá, aunque sea una orden judicial, podrá rechazar o hacer el aborto según la moral o la ética de su propia personalidad. Seguridad. Seguridad, dice ahí, dignidad de la medicina. Yo diría más bien que el médico debe tener y de ganarse esa dignidad ante el paciente, ante el cirujano y sus demás compañeros. Derecho a la información y educación médica. ¿Cuántos de los documentos importantes que rigen la práctica de la medicina no los conocemos? ¿Por qué? Porque no hay una adecuada difusión. Pero entendiendo esto de la libertad, quiero referirles a ustedes solamente en 4 renglones lo que dice el derecho sanitario. Estima como obligatorios los principios éticos del arte médico y por ende los fines del arte no son otros que los de la búsqueda de la salud y la preservación de la vida. Desde luego que tenemos la libertad del ejercicio profesional, el ejercicio de fijación de domicilio, de asociarnos, pero sobre todo libertad prescriptiva. La facultad de decidir el tratamiento previa ponderación del riesgo-beneficio. Desde luego que también la facultad de recomendar los estudios necesarios mientras no caigamos en la excesiva solicitud de estudios para fundamentar nuestro actuar profesional. La facultad de recomendar las interconsultas, esto nos lo está ordenando la norma 170, de pedir auxilio al especialista que nosotros queramos. Pero también tenemos la libertad de derivar, en caso necesario, el caso a otro médico. En algún artículo que publiqué anteriormente en la revista mexicana de anestesia sobre consentimiento informado y pacientes, yo encontré 11 contingencias que se podían presentar para poder conseguir el consentimiento informado. Y solamente en esta ocasión trataré de este que están ustedes leyendo, en el que cierto tipo de pacientes o sus representantes tienen una especial
idea de lo que es el derecho informado y consentido además, y que nos quieren imponer ciertas reglas para permitir su tratamiento. Pero además amenazan al médico con la inhabilitación profesional y o el encarcelamiento. Esto sucedió en la ciudad en Zitácuaro, Michoacán, en el año 2002, en donde un médico pediatra hace la denuncia y la presentación de esta situación en que los testigos de Jehová los llevaron a todos los médicos y a los directivos al auditorio y ahí con sus abogados les exigieron que debían de respetar sus derechos, su carta de sangre, su tarjeta de sangre, y si no, había la posibilidad de inhabilitarlos y de meterlos a la cárcel. Pero yo quiero mencionar a ustedes qué es lo que dice las asociaciones religiosas, la ley de asociaciones religiosas y del culto público. Esta ley fue publicada en la época de Salinas de Gortari, pero desgraciadamente la normatividad de esta ley salió hasta el sexenio de Fox. Entonces, son normas de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar por motivos religiosos evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en estas leyes. Por lo tanto, las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ellas emanen. Por ser una ley, desde luego que también se mencionan los castigos. Es de todos conocidos el poco respeto que estas personas tienen hacia los símbolos patrios, promover la realización de conductas contrarias a la salud, ¿verdad? Porque históricamente estas personas en cierta época se opusieron a la vacuna, a las vacunas, se opusieron a los trasplantes porque decían que era una forma de canibalismo, y ejercer violencia física, opresión moral. Ya les digo, hay constancia escrita en un artículo de la revista del Seguro Social. El referente histórico de este grupo de personas data del 1952 a 1916, en que este señor se separó de un grupo de estudiosos de la Biblia y fundó su asociación, que se llamó hasta 1931 Los Testigos de Jehová. Y sus continuadores, en 1981, constituyeron lo que fue la Sociedad de la Torre Vigilante. Hasta 1945, ¿verdad?, prescribieron totalmente las transfusiones. Pero, ¿desde cuándo se hacen transfusiones en el mundo? Desde el siglo XVI hay descripciones de transfusiones vena a vena. Y recordarán ustedes en sus clases de clínica cardiovascular o patología cardiovascular que nos nombraban a un médico, a William Harvey, que desde 1682 publicó la teoría circulatoria de la sangre. Pero ya desde el siglo XVII se inició verdaderamente la transfusión en humanos. En 1901, el austriaco Karl Landerstein descubrió los grupos sanguíneos A, B y el O, pero tardó todavía un poco más de tiempo, hasta 1940, que se descubrieron los factores RH, con lo que aumentó la seguridad de las transfusiones. En la primera mitad del siglo pasado se logró la técnica para poder almacenar correctamente la sangre, pero hay una fecha importante, sobre todo para un gran grupo de pacientes, que fue en 1965, cuando Judith Graham utilizó por primera vez los crioprecipitados para el tratamiento de la hemofilia. Y efectivamente, en la Biblia
se tratan, hay 463 citas en la Biblia referentes a la sangre. Desde luego que ninguna de ellas iban a decir transfusión de sangre, porque eso no había ni idea. Pero esas 463 citas se referían a comer sangre, es decir, a comer la sangre de sus enemigos que mataban en la guerra. Pero posteriormente, los dirigentes de esta secta, de esta religión, tienen una interpretación especial y que dicen que todo lo que se introduzca al organismo por cualquier vía es como comer sangre, por lo tanto, prohíben la Biblia. La idea de los testigos de Jehová actualmente ha cambiado, ya no amenazan tanto al médico. Ahora la propaganda actual dicen que los testigos de Jehová aman la vida y hacen todo lo posible por conservarla y prolongarla. Por eso buscan la atención médica de calidad y aceptan, fíjese nada más, aceptan casi todos los tratamientos médicos, casi todos. Sin embargo, por las razones religiosas fundadas en la Biblia, no admiten las transfusiones de sangre y en su lugar solicitan tratamientos alternativos. Aceptan desde luego algunas cosas. En 73 aceptan la aplicación del suero, en el 78 otros factores, principalmente los de coagulación, en 81 las proteínas del plasma y además piden y sugieren procedimientos tanto anestésicos como quirúrgicos que están en la parte inferior. Pero tienen absolutamente prohibido los eritrocitos, leucocitos, plasma, plaquetas y la sangre autóloga almacenada. Y las opciones médicas que tenemos para atenderlos a ellos y que exigen es la cirugía sin sangre, principalmente la eritropoyetina, Harman, Dextran, estrógenos conjugados, el tratamiento con oxígeno hiperbárico, recapturador de eritrocitos. Como ven ustedes, esto hay en todos los hospitales de la República Mexicana, ¿verdad? En todos los hospitales. La experiencia indica que los hospitales del sector, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay hospitales especiales, ¿verdad?, muy caros, en donde efectivamente hay de todo, ¿verdad? Pero a partir de ahí, todos los demás hospitales son hospitales privados. Se cuentan los del DF, el Seguro Social, el ISSSTE, todos son hospitales privados, pero de todo. No tienen nada con qué trabajar. Y se van, y todavía tenemos el mayor problema cuando en los diferentes turnos de los hospitales, el hospital funciona de una forma en la mañana, de otra forma en la tarde, y en la noche verdaderamente trabajan con las uñas, exponiendo la cédula profesional para poder atender a algún paciente. Pero bien, eso es lo que las opciones que tenemos. De todos los neonatólogos con los que yo he platicado, en la hiperbilirubinemia neonatal, ninguno considera que estas tres opciones que se mencionan, protoporfirinas, inmunoglobulinas y carbono activado, den los resultados esperados para la atención de estos bebés. Los testigos de Jehová ponen como ejemplo que se puede efectuar cirugía sin sangre, y esta es una casuística de casos de cirugía de corazón sin sangre, de los cuales, ¿verdad?, se hace la relación que la mortalidad va en relación más o menos con la hemoglobina, más o menos con eso, ¿verdad? El Seguro Social en alguna ocasión dictó este tipo de
posibilidades para la atención de esos pacientes. Necesidad, aquella circunstancia que a criterio médico ponga en peligro la vida de una persona para que la atención médica sea adecuada y eficaz. La transfusión debe hacerse de forma inmediata. Si no se efectúa, el médico puede incurrir en responsabilidad profesional. Si ustedes leen el párrafo inferior, ¿verdad?, en que la necesidad de transfusión sea para salvar la vida o que el médico tenga otras alternativas, no deberá hacer la transfusión. Entonces, más o menos, ¿en qué quedamos? Cuando en la atención médica existe la necesidad de una transfusión, pero no existe la urgencia y no se encuentra dentro del presupuesto que la atención sea inmediata, ante la negativa de la asegurada a sus familiares para que se aplique este procedimiento, deben de buscarse otras alternativas. En caso de que el asegurado o sus familiares, esta es una gran mentira que dice el Seguro Social, manifiesten su negativa con base en el artículo 9 y 94 de la ley del Seguro Social, establece que la obligación de los asegurados de someterse a las prescripciones y tratamientos es válido suspender el tratamiento. Lo que en realidad suspenden es al médico, no suspenden el tratamiento. Esto es lo que más duele. En cuanto a los niños, el derecho humano más importante que rige en el mundo es el de respetar y hacer respetar y proteger su vida, y eso hecho por el Estado. La negativa de ciertos padres a la transfusión contraviene ese derecho. Eso es lo que se decía hasta hace unos cuantos meses. Yo les digo a ustedes, los padres son libres de ser mártires por decisión propia, pero eso no les permite en idénticas circunstancias el volver mártires a sus hijos. Los derechos humanos rigen en México, protegiendo la vida de los niños. Bien, ante esta discrepancias de las leyes, se tuvo que hacer un estudio, porque efectivamente hay errores en las transfusiones. Se puede decir que el 45% de las transfusiones de productos sanguíneos es inadecuada, está mal indicado, pero no solamente en México, sino a nivel internacional. En los países industrializados habitualmente se prescriben al año unas 5 millones de personas reciben sangre o sus hemoderivados, y de estos últimos, entre el 4 y el 67% están mal indicados. Como ven ustedes, ahí van más o menos. La norma oficial mexicana para la transfusión, que es la norma 003, editada en 1993, indica claramente que el médico es el responsable de indicar la transfusión sanguínea, llenando ciertos requisitos. Entre ellos, primero, conocer los riesgos. Segundo, los beneficios. Tercero, las alternativas en caso de que no contemos con la sangre. Y eso, desde luego que todo el mundo, todos nosotros lo sabemos. Pero también debemos de saber los efectos principalmente sobre la seguridad, sobre la salud y sobre todo sobre la presentación de efectos adversos. Desde el error humano por equivocación de grupos hasta una reacción hemolítica, por ejemplo. Pero sobre todo, eso quiero que les quede bien claro a ustedes, el consentimiento informado que deberán tener ustedes para poder transfundir a un paciente. Olvídense, agreguen a su consentimiento informado para la anestesia el consentimiento informado específico para poder transfundir a un paciente. Y ahí es en donde los testigos de Jehová se valen para no
no permitir que se les transfunda. Pero ¿por qué tenemos tantos errores en la transfusión sanguínea? Pues nada más porque en 1942, un artículo publicado por Charles Adams y Charles Lundy me establecieron que los 10 gramos de hemoglobina eran los necesarios para entrar a un procedimiento anestésico quirúrgico. Eso fue desde 1942 y de ahí lo venimos arrastrando, ¿verdad? Y esos 10 no lo podemos quitar. En agosto de este año se presentó en el colegio una sesión magnífica sobre oxigenación, en donde nos demostraron, y nos ha demostrado en otras muchas sesiones, la no necesidad absoluta de los 10 gramos de hemoglobina. Pero tanto los peritos judiciales como los jueces nos siguen exigiendo todavía, basados en un artículo de 1942, los 10 gramos de hemoglobina. Nosotros en el preoperatorio debemos de saber optimizar la masa eritrocitaria. Podrá estar en anemia nuestro paciente, lo podemos tratar a la antigua con hierro, ácido fólico, B12, ¿verdad? Y en 2 o 3 meses tener los sensibles de hemoglobina más o menos adecuadas. Si tenemos pacientes con posibilidades económicas, podemos utilizar la eritropoyetina, de la cual hay 13 marcas comerciales. La que tiene más unidades nada más vale 5,000 pesos, ¿verdad? Y la más barata vale entre 1,400 pesos. Y el Seguro Social a veces no tiene ni siquiera no proporciona ni un antihipertensivo que vale sobre 125 pesos porque la farmacia no lo tiene. Pero bien, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? La CONAMED y recursos humanos, derechos humanos, han hecho un estudio, pero debo decirles que todas las quejas de los testigos de Jehová no se presentan ante autoridades judiciales ni ante la CONAMED, sino se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se presentaron 767 casos. De esos 767 casos, la CONAMED revisó todos y cada uno de los expedientes y se encontró que las quejas eran de 733 adultos y 34 quejas presentadas por los padres o los representantes de los menores. La mayoría de las quejas se presentaron en un segundo nivel de atención. Se presentaron en mayor número en el Distrito Federal, 135 casos, en el Estado de México 66, en el Estado de Nuevo León 57. Las principales quejas fueron en las instituciones del sector salud y en las segundas en el sector público. De estos 733 casos, 705 les fueron propuestos para intervenciones quirúrgicas, operaciones quirúrgicas. El 81% eran cirugías programadas. Esto me da, se lo digo con bastante disgusto, 31 casos, 4% de esos fue por inconformidad, por no proporcionar donadores de sangre. Cualquiera de nosotros que nos queramos atender en un hospital del sector salud, ¿verdad?, nos exigen por lo menos 2 donadores, pero estas personas no pueden, no quieren proporcionar donadores. Quieren un trato especial, quieren medicina de calidad,
¿verdad? Pero se les solicita la sangre, pero esa sangre no la pueden donar porque por su religión no lo pueden hacer. Pero hay otro asunto importante. 49 de esos pacientes que entraron a quirófano, el anestesiólogo se negó a proporcionar el procedimiento anestésico, lo cual incurrió en una grave falta, porque tuvo que ser externado del quirófano, externado del hospital y ser resuelto en otra parte. Entre los menores se destaca que, les decía yo, que se habían presentado 34 casos, 20 de ellos eran niñas, 14 niños entre 1 y 5 años. Uno de esos casos fue un estallamiento de vaso, ¿verdad? Ves que esas quejas llegaron a la CONAMED. Es un estudio que recién salió en la revista de la CONAMED. El título el autor del artículo es el titular de la CONAMED, y de ahí reunió a un grupo de trabajo constituido por todas estas instituciones. Como ven, como en los tamales, hay de chile, de dulce y de manteca, ¿verdad? Pero todos estos han participado en lo que posteriormente fueron las recomendaciones de la CONAMED, que son las que van a regir en un futuro próximo. Para transfundir es necesario obtener carta de consentimiento bajo información, y ahí se citan el artículo en el que aparece. Si se considera indispensable la transfusión de acuerdo a los criterios establecidos en un procedimiento electivo, fíjense nada más, permitir la participación de los médicos de los comités de enlaces de los testigos de Jehová para valorar otras alternativas. Cuando un testigo de Jehová se va a intervenir, se desata un mecanismo por el cual se le comunica a su superior, que le llaman ellos anciano, lo que en otras religiones puede ser sacerdote o puede ser, pero bueno, esa persona es la que decide, y echa a andar un mecanismo en donde primero los dirige hacia algún hospital que acepte operarlos sin sangre, ¿verdad? Pero si no es posible hacer eso, entonces en cualquier lado, tanto en lo privado como en lo público, deberá llamarse a uno de estas personas para que nos asesore en los procedimientos anestésicos, quirúrgicos. Y no se puede negar la hospitalización a pesar de que no se proporcionen donadores de sangre. Cuando no se tenga la capacidad para atender a pacientes testigos de Jehová sin sangre, no deberá suspenderse la atención médica, y si es posible se deberá referir formalmente al paciente a una unidad con esta capacidad. Yo quiero que algunos de ustedes digan: no me pueden atender en segundo nivel, quiero que me pasen a tercer nivel, a ver si es tan fácil. En caso de necesidad o de urgencia real, el médico, ¿hasta cuándo se acordaron del médico?, debe preservar la vida, entre otros bienes jurídicos, y debe respetarse la libertad prescriptiva. ¿Quién nos entiende? Las instituciones de salud deben promover la creación de comités hospitalarios de medicina transfusional para apoyar la toma de decisiones y difundir las guías para la terapia transfusional. De todo esto, yo les recomiendo a ustedes. Esa fue una cosa que intervine yo durante el congreso pasado. No se confíen. Cuando tengan un caso de estos, comuníquense al Ministerio Público
y que por lo menos 2 médicos o los directivos de su hospital apoyen la decisión de transfundir en caso de absoluta necesidad. Las opciones de cirugía sin sangre, si es que ustedes quieren, las podemos tratar en las preguntas y respuestas. Agradezco la atención de ustedes. Muchas gracias.